Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos aquí, Viridiana Marcial, una servidora, Vanessa Sóstenes y Bruno Jiménez, quienes somos estudiantes del primer semestre de la licenciatura en psicología por parte de la escuela UDEMEX. Y como parte de la materia de procesos socioculturales, vamos a realizar una entrevista a Samuel Ramírez, quien es judío desde hace 15 años y tiene nacionalidad mexicana y actualmente radica en Ciudad de México. La idea de estar el día de hoy con Samuel Ramírez es mostrarles y contarles un poco más acerca del judaísmo, acerca de cómo Samuel y su familia se convirtieron al judaísmo cuando él solo tenía 15 años. Bienvenido, Samuel. Gracias por aceptar esta entrevista. Antes de que nos cuentes un poco más sobre la religión que practicas, nos gustaría saber un poco más sobre tu conversión y la razón sobre ella. Hola, mucho gusto. Todo fue derivado, a mis 15 años conocimos o tenemos amistades de parte de la comunidad judía, y de ahí empezó un poquito el tema de conocer cómo era su forma de vida, forma de pensar, también la forma de cómo comportarse tanto en familia como sociedad. Entonces, como que de ahí me llamó mucho más la atención a mí que a mi propia familia, y en este sentido yo empecé como que a meterme al pensamiento judío, a la parte de la religión judía, y es cuando mis papás vieron ciertos cambios de actitudes o de comportamientos en mi persona que fueron ellos también motivados a hacer este cambio, por decirlo así. Ok. Me habías comentado que tenías 16 años cuando tu familia se convirtió al judaísmo. En ese momento, ¿tú tuviste alguna opinión sobre esa decisión que tus padres tomaron? Es decir, ¿tus padres te pidieron opinión acerca de convertirse a la religión judía? Sí, porque para ellos es un tema complicado en el sentido de que son muchas reglas, muchos estatutos que cumplir. Entonces, mis papás sí era de, pues esto no es un juego, si lo vamos a tomar es porque lo vamos a hacer de acuerdo a las normas que se exigen, ¿no? Entonces sí fue un tema ahí como complicado al principio porque pues no estás acostumbrado a tener estas prácticas. Vienes de ciertas prácticas y es cambiar un giro de 360 grados, totalmente, en tu forma de vivir, en tu forma de vestir, en tu forma de pensar. Ok. Entonces dices que el factor determinante para el convertirse fue la familia La y la familia, unión. sí. Ok. Nos gustaría saber qué requisitos se necesitan para convertirse al judaísmo. Son varias etapas. Primeramente es conocer toda la historia y la filosofía del judaísmo. Entre ellos están todas las prácticas. Venimos hablando de casi 603 estatutos, por decirlo así, un poquito en general. Después de eso, se tiene que hacer, se le conoce en hebreo aliyá hacia Israel para presentarte ante un concilio de 3 rabinos, que son los que te van a indicar realmente si estás haciendo la práctica de acuerdo a la religión judía. Cuando tú tienes ya la certificación de estos 3 rabinos, cuando ellos te dicen si estás dentro o no estás dentro, se procede con el baño ritual, que se le conoce tevilá, es una sumersión en el agua, y en el caso de los hombres, terminando esa sumersión, se le tiene que hacer lo que se le conoce la circuncisión para ya estar dentro ser considerado dentro del mismo pueblo judío. Eso también implica también la nacionalidad y pues tener residencia en Israel. Y por último, creo que esos son los pasos como tal. Ok. De los que acabas de mencionar, ¿cumples con todos esos requisitos? Ya la parte del estudio, la parte de la filosofía, temas de leyes, temas de la cultura del pueblo judío, ya la conocemos, ya la llevamos. El tema aquí faltan los pasos más importantes, que es De irse a Israel, viajar. viajar hasta allá, presentarse ante el concilio de los 3 rabinos y hacer la otra parte ya para la certificación, para que te consideren como converso. Ok. ¿Piensas en algún momento de tu vida viajar hasta Israel para obtener tu certificado o tu Sí, certificación? está en proceso. Ok. Una pregunta más de mi parte. ¿Qué piensas acerca de los judíos ortodoxos? Creo que es la rama un poquito más, es que aquí hablamos de varias cosas también. El judaísmo se divide en varios, por decir las ramas. Entre ellos están los judíos que son un poquito más liberales, y tenemos el otro extremo que son los judíos más ortodoxos, que son los ultraortodoxos, que siguen al pie de la letra todo el tema de la ley, y los ortodoxos, que son los que van en medio, o sea, no se desvían tanto ser muy liberales
a ser muy estrictos con las reglas. En teoría, la parte ortodoxa es la línea que se tiene que seguir dentro del judaísmo. Ok. Bueno, nos interesa encaminar por otro rumbo la entrevista. Nos gustaría a todos que nos contaras un poco más sobre la religión judía. Mi compañera Vanessa es quien se encargará de realizarte unas breves preguntas. Adelante, Vanessa. Hola, muy buenos tardes. Gracias, Samuel, por estar aquí. Las siguientes preguntas son encaminadas a la alimentación y a Ok. las celebraciones en el judaísmo. He escuchado y es bien sabido que se tienen algunos alimentos que son o están restringidos para ustedes. Me gustaría saber qué tipo de alimentos consumen. Bueno, aquí es prácticamente temas de reglas de la Torá. Entre ellos viene el tema del kashrut. El kashrut se le conoce como la dieta judía, donde entra el término kosher. Kosher es la palabra apta, en español apto o apta, para el consumo humano. Entonces, de acuerdo a las reglas de la Torá, se tienen ciertas señales en los animales que se pueden consumir. En animales terrestres tenemos dos en particular: que los animales sean rumiantes, que la comida que están comiendo la devuelvan por sus estómagos y la vuelvan a masticar, eso es rumiante, y que tengan pezuña hendida. Si tienen pezuña hendida pero no son rumiantes, no se consideran aptos para el consumo del judío. En este caso, por ejemplo, la carne de res es apta, la carne de pollo, gallina, pato, lo que se conoce como aves. Un ejemplo de lo que no sería considerado kosher sería el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, entonces no tiene las características para considerarse kosher. En el tema de los pescados o de los animales del mar, tenemos igual dos consideraciones: que tengan aleta y que tengan escama. Normalmente la mayoría de los pescados, por ejemplo el salmón, el guachinango, la tilapia, por ejemplo, el tiburón tiene aleta, pero no tiene escama, se excluye dentro de la comida kosher. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, de las aves, las que se le consideran de corral, y aunque a los animales tengan estas señas, si no son de corral, por ejemplo, los venados, no sé, los venados también son rumiantes, pero tienen pezuña hendida, pero como no son considerados animales de granja, no se les permite el consumo. Dentro de eso también, no importa, ¿Sí? no solamente es tener estas señas, sino también la muerte del animal tiene que ser considerada de manera pacífica. Eso se le conoce el término en hebreo shejitá. Entonces hay ciertas personas que son especializadas para hacer el degüelle del animal para que no sufra. Y ya con eso completa todo el ciclo de ser apto para el consumo. Ok, entonces esta es de las razones por las cuales, por ejemplo, no pueden comer cerdo, porque el cerdo, pues, definitivamente no es un animal que pierde la vida de forma pacífica. Exacto, y más aparte de que no tiene las dos señas, que es Sí. más bien tiene pezuña hendida, pero no es rumiante. Y esto es Ok. importante, bueno, la persona judía que no lo considere o que llega a comer carne de puerco, no se le considera pecado, porque esto es para el bien del ser humano. O sea, Dios no está como diciendo, tienen que comer kosher porque si no están pecando. No, simplemente es para el bienestar del mismo cuerpo humano. El bienestar, sí, de la salud. Sí, pero ya la parte también, si lo queremos ver de la parte religiosa, es como a decirle a Dios gracias por crear ciertos animales para nuestro propio, Ujú. ser agradecidos con la misma creación también. Más espiritual. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, he sabido que ustedes no festejan la Navidad. ¿Nos pueden explicar el por qué? ¿Ustedes cuentan con alguna festividad importante en su religión? ¿Y cuál es? Ok, la Navidad no, porque es una, ¿cómo se dice? Festividad cristiana, porque celebra el natalicio de Jesús, y dentro del judaísmo a Jesús no se le considera alguien importante, por decirlo así, alguien que se le dé como a la adoración dentro del judaísmo, porque va en contra de las reglas del mismo judaísmo, que se cree solamente en un solo Dios. Es una religión monoteísta. Entonces, si ya Mm, empezamos a meter temas con Jesús, es desviarnos del camino. del camino. Ujú. Entonces, por Ok. eso la Navidad no se festeja dentro del judaísmo. ¿Cuál es la celebración que ustedes tienen? ¿Cuál es la Muy festividad más importante? importantes son tres. Uno ¿Mm? es Pesach, que se le Ujú. considera la salida de Egipto de los judíos cuando estuvieron esclavizados hace como 2000 años. Sí. Esa.
La otra que marca la pauta de cuáles son las reglas que va a seguir el pueblo judío es cuando se le entrega la Torá, por lo que viene relatado en la Biblia, es en el monte de Sinai, cuando se le entrega a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Se le considera como Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá. Ok, Y la otra importante es Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Es cuando nosotros nos metemos dentro de ciertas casas de ciertos materiales para indicar que sí, vivimos dentro de una casa, pero sabemos que estamos a la intemperie de cualquier situación y el único sustento es Dios. Y de ahí vienen otras fiestas importantes, no tanto como estas, que son las más ujú, solemnes. Sería el Purim, que es este tema con cuando fue el exilio con los persas, y ahí la reina sí, Esther tuvo que interceder y los judíos se salvaron de ser exterminados. La otra importante es Hanukkah. Hanukkah es, mucha la Hanukkah, consideran como la Navidad judía, pero nada que ver. Es cuando ok, los griegos tomaron el templo de Jerusalén, lo profanaron, y es cuando los judíos, más en específico una familia que se llamaba los Macabeos, tomaron las armas y se rebelaron contra los griegos y retomaron el templo de Jerusalén. Pero estamos hablando que eran miles contra pocos. Entonces el milagro fue ahí que en el templo de Jerusalén se encendiera la menora, que es un candelabro de 6 brazos, y el aceite con el que se enciende es sagrado, al sentido de que para la fabricación eran las primeras 2 gotas de las aceitunas para crear ese aceite. Entonces cuando llegaron los griegos, profanaron ese aceite porque ya no tenía el sello del sacerdote del templo, entonces ya no era útil para encender la menora. Entonces ya cuando los ok, judíos retomaron el templo, tenían, creo que una sola vasija para 8 días, para poder ok, crear más aceite. Entonces ese es el milagro de Hanukkah, que durante 8 días se quedó ujú, encendida la menora con el poco aceite que se tenía. ok. Una pregunta, ¿en qué fecha se celebra esto, el Hanukkah? Hanukkah normalmente cae entre la primera semana o mediados de diciembre, porque el calendario hebreo es Ujú, lunar, pero la fecha en sí es el 25 de Kislev, que ese es uno de los meses dentro del calendario hebreo. Pero sí, ah, normalmente ok, cae entre las primeras y a veces llega a coincidir con la Navidad, por eso te digo que se por piensa eso que es considerada. la Navidad judía. Ok, muy interesante este tema de celebración. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las ventajas o desventajas de ser judío en un país como México? Ventajas. Pues se tiene ahí como el tema del estereotipo que el judío es rico, entonces por ahí es como que son gente importante Sí, o gente de valor, por decirlo así, es como una ventaja. Y pues la gente que no conoce sí llega al punto de discriminarte, ¿no? Cuando llegas a salir con, no sé, normalmente el hombre usa la kippah, que es la cubierta que usan en la cabeza, sí llega a haber como temas de discriminación de, ay, se siente rabino, no sé, cosas así. mm, sí, sí, sí. Ok, ¿y algunas ventajas, si lo queremos ver así? Pues ya, si eres considerado dentro de la comunidad, pues es el apoyo entre judíos. Si uno está Ok, padeciendo en cuestiones económicas, entre comunidad nos apoyamos. ok, como la hermandad. Sí, Ok, bien. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Es momento de darle la palabra a mi compañero Bruno. Él se encargará de abordar algunos otros temas, un tanto más enfocado a las costumbres. Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. Es un gusto saludarte. Voy a comenzar con unas preguntas. ¿Por qué consideras, si es que qué tan importante es la familia en la religión judía? De hecho, es uno de los núcleos importantes. Si la familia está bien, la parte de la comunidad va a funcionar, porque el judaísmo es lo que trata, la familia. Cada persona o cada integrante de una familia es importante, porque cada quien tiene su rol dentro de la misma familia. Aquí, pues es bien sabido, bueno, dentro de la religión, que es parte, el matrimonio es parte de, entonces es cumplir esa parte del matrimonio, tener esposo, esposa e hijos. Entonces, ese es el núcleo, entonces de ahí viene derivado todo lo demás. Si la familia está bien, la comunidad como tal está bien, y en general todo el pueblo judío se encuentra bien. Ok, muchas gracias.
¿qué actividades propias de tu cultura realizas en tu entorno social actual? O sea, ¿qué es lo que más o menos realizas aquí en México que sea distinto? La observancia del Shabbat, que es importante, es el día sagrado para el judío. Pues temas de las festividades que ya hablé, se pueden practicar sin problema. El tema del kashrut, kosher, también ya no es tan complicado el cumplimiento de esa práctica, porque ya muchas empresas, por el tema de que muchos quieren comer sano, siguen muchas las reglas del kosher, por decirlo así. Creo que son las más importantes que podría decir, que en mi día a día lo puedo cumplir sin problemas. Ok, y fuera del judaísmo, ¿qué costumbres o actividades culturales mexicanas o nacionales aún practicas con regularidad? O sea, ¿qué es lo que en México tú todavía tienes arraigado? Esa es buena pregunta, porque también la comunidad que son judíos de nacimiento, pero que nacieron en México, siguen muchas de las festividades mexicanas. El 15 de septiembre, el 10 de mayo, la que sí no tanto es el Día de Muertos. A lo mejor sí la festejan como mera fiesta, pero no es como que es una costumbre hacerlo. Nada más la parte de la fiesta y ya. Pero como tal, así meterse a de lleno a lo que es el Día de Muertos, no. Pero con temas de festividades fuera de la religión judía no hay tema. Se puede festejar sin problemas. De acuerdo. ¿Tienes conocimiento de cuál o cuáles fueron las principales sinagogas que se abrieron aquí en México? La principal cuando llegaron los judíos que migraron a México fue la de Justo Sierra aquí en la Ciudad de México. De hecho, ahorita es como museo, por lo mismo de que ya no se usa para tema religioso, pero esa es de las más importantes. Y de ahí, por decir, ciudades importantes o sinagogas importantes que hay en México, es Ciudad de México, la parte de Polanco, Guadalajara, no recuerdo bien en qué ciudad, pero creo que es el mero centro de Jalisco, y Monterrey, es donde más asentamientos o personas judías están. Te digo, importantes, Ciudad de México es la sinagoga Ashkenazí y la sinagoga sefardí que están en Polanco. ¿Consideras que al pertenecer a una minoría étnica, ya que eres judío converso, la misma religión judía te ha dado un trato desigual o crees que te encuentras de alguna manera vulnerable? Trato desigual, ¿no? Pero vulnerable en el sentido de que estamos en México. O sea, la situación si fuera en Israel sería diferente, porque ahí la práctica es más abierta, por decirlo así. Pero temas dentro de la misma comunidad, no. Pero sí por temas de cómo sentirme. ¿Cuál era la palabra, la segunda palabra que utilizaste? Vulnerable. Vulnerable, sí. Ahorita nada más, también ahorita por el tema de la guerra con Palestina, fuera de Israel sí está complicada la situación. Listo. ¿Qué papel desempeñan las mujeres dentro del judaísmo? Pregunta interesante. También el judaísmo se considera que es de las religiones que es más el tema del matriarcado que el patriarcado. ¿Por qué? Porque el tema de la descendencia judía viene por parte de la mamá. El papá no tanto. Si el papá es no judío y la mamá es judía, el hijo que nazca o hija que nazca es judía de nacimiento. Pero al revés no. Si la mujer no es judía, el varón es judío, no tiene como esa posibilidad o esas garantías de ser judío, que puede hacerlo en tema de conversión. Entonces, dentro del judaísmo sí es importante el papel de la mujer, porque de ella depende mucho también la educación judía. La mujer no se casa tanto para ser una sirvienta dentro del hogar, pero sí mucha de la educación de los hijos depende mucho de la mujer. Y de ahí el varón es donde tiene que entrar también en el sentido de tratar muy bien a su esposa para que le vaya bien dentro de la familia. Por eso digo que el núcleo familiar es la parte importante. Ahora sí. Ok, gracias. ¿Qué opinión tienes sobre las mujeres y sus libertades aquí en México? Pues en México sí es complicada la situación. Yo creo que las mujeres han sufrido bastante en cuestión de feminicidios. Libertades, pues pareciera que las hay, pero realmente son muy pocas garantías en cuestión de igualdad en ese sentido. Es interesante tu opinión, yo creo que bastante real, ¿no? Sí. Ok.
Con eso finalizo mi set de preguntas. Gracias. Ok, bueno, Samuel, compañeros, muchas gracias. Samuel, te agradecemos muchísimo que hayas podido aceptar, y tomar nuestra entrevista y pues dejarnos conocer acerca más un poco de tu religión y de la práctica de la misma. Es importante mencionar que la información presentada aquí es solamente con fines académicos y no será utilizada con ningún otro fin. Ok, Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. hasta luego.